Y antes de arrancar de lleno con el mensaje, con lo central del mensaje, me gustaría que hagamos un ejercicio, ¿vale? Tranquilos que no os voy a pedir un ejercicio físico, no os voy a pedir que os levantéis y hagáis flexiones abdominales, nada de eso, porque alguno tampoco va a poder, o sea que mejor no vamos a avergonzar a nadie, ¿no? Bueno, yo el primero ahí ya estaría flojito ahora mismo. El caso es que quiero que hagamos un ejercicio mental. Quiero que podamos imaginar, es algo breve, pero creo que nos va a ayudar para lo que es luego el mensaje. Quiero que en primer lugar traigas a tu mente, pienses en alguien que amas mucho. Alguien que amas mucho, que tienes, alguien que le tienes mucho aprecio, alguien que valoras mucho. Puede ser tu padre, puede ser tu madre, puede ser un amigo muy querido, un hermano. Bueno, una persona que a la que tú ames mucho. Vale. Pues ahora imagina que mañana es su cumpleaños. Puede coincidir que en algunos casos mañana sea el cumpleaños, ¿no?, de esta persona. Pero tú imagínate, todos imaginemos que mañana es el cumpleaños de esta persona. Vale. Tú quieres tener un detalle con esta persona, quieres comprarle un regalo y ahora hagamos otro ejercicio de imaginación. Supongamos, pensemos que tenemos mucho dinero, ¿vale? Que nos sobra el dinero. Amén, alguno dices. Alguno tiene que imaginar mucho, ¿verdad? Imagínate que el problema no sería, el dinero no sería un problema para que tú puedas regalar algo a esta persona, que tienes dinero ilimitado. Vale, ahora piensa el regalo que quieres tener para con esta persona. Vale, pues me imagino que ya lo tienes. Ahora quiero hacerte un último ejercicio de imaginación. Imagínate que esta persona que tú amas mucho, mañana, por lo que sea, tú sabes que mañana muere. No, esto es un ejercicio de imaginación, ¿vale? No lo deseo. Yo te estoy diciendo que imagines. Ahora, mi pregunta es, ¿el regalo que tú habías pensado cambiaría? Yo creo que en algunos o en muchos casos cambiaría. Puede que alguno haya pensado, no, a esta persona que yo conozco, que le amo, que le tengo cariño, le vendría bien un Ferrari. Que esta venga a insistir que un Ferrari por aquí, por aquí. Yo conozco a alguno que siempre está, que me voy a comprar no me acuerdo qué coche, pero un coche caro. Yo le digo, bueno, si tienes el dinero algún día, primero sé fiel con el Señor y luego ya si te sobra, pues bueno, a ver si te sobra para tener un coche caro, ¿no? El caso es que alguno, es posible que haciendo este ejercicio de imaginación, sabiendo que esta persona que amas mucho mañana muere, es posible que alguno diga, "Buah, pues este regalo que había pensado ya no tiene tanto sentido. Había pensado algo material, un regalo bonito, algo que incluso esta persona quería, pero es que si mañana muere, es que no tiene ningún valor". Alguno ahora estaría pensando y diría, pues entonces, en lugar de regalarle algo material, voy a regalarle mi tiempo. Porque si sé que mañana muere, entonces voy a dedicarle todo este día, lo que queda de día y lo que quede de mañana, para estar con él o estar con ella. Estoy seguro que alguno lo haría. Si alguno está enfadado, peleado con alguien, con su padre o con su madre, y sin embargo le ama, estoy seguro que si sabes que mañana es el último día que va a estar en este mundo, tú estarías ya pensando en reconciliarte, porque es que no tiene sentido todo lo demás. No tiene sentido el resentimiento, no tiene sentido nada, porque nuestros criterios cambian totalmente. ¿Por qué os he dicho esto? Porque incluso algunos, si pensó en alguien que no conoce del Señor, que no tiene a Jesús, a Cristo en su corazón, estoy seguro que ya estaría nuevamente replanteándose todo y estaría pensando y diciendo, pues es que a lo mejor lo que tengo que hacer este último día es predicarle acerca de Jesús. Lo que tengo que hacer ahora mismo es ir y hablar con esta persona y predicarle el Evangelio. Puede que alguno, a esta persona a la que ama mucho, nunca le habló del Señor. Bueno, si supieras que mañana muere, estarías como loco hablándole de Jesús y diciéndole, Señor, Señor, ayúdame, quiero hablarle, orando por esta persona todo el día. Estoy seguro que no descansarías. Si tienes conocimiento y sabes lo que pasa después de la muerte, cuando una persona no conoce al Señor y no le aceptó en su corazón, estoy seguro que no serías imprudente y estarías aprovechando cada momento para predicarle el Evangelio. ¿Es así o no es así? Pues ¿sabes qué? Algo así ocurre con Dios en su corazón todos los días. El Evangelio es algo así, algo parecido a esto. ¿En qué sentido? Dios está constantemente viendo cómo cada día hay muchas personas que se van al infierno, porque Él habla del infierno, Jesús habla del infierno, no predica de eso y no viene a traer miedo a este mundo, Él no vino a hacer eso, pero Él tiene que hablar de eso porque es una realidad.
Y él cada día está viendo cómo hay muchas personas que no le aceptaron en su corazón, se mueren. Y esto que tú imaginaste, él no lo tiene que imaginar. Porque cientos, miles de personas cada día se mueren y hay muchos que no conocen al Señor. Y la Biblia es clara. Y sabes, en el orden de prioridades de Dios, lo que está por encima de todo en la cúspide de la pirámide, ¿sabes qué es? La salvación de las personas. La salvación de cada hombre y cada mujer que no le conoce. Lo que más anhela Dios ahora mismo es que aquellos que tú conoces, que te rodean, le conozcan a Él. Le acepten en su corazón. Eso es lo que está en la tarea número 1 de Dios. Y sabes, Dios quiere que también eso sea trasladado a nuestro corazón. Porque a veces en nuestro orden de prioridades esto no es lo primero. Ahora porque hemos imaginado cosas y nos hemos replanteado cosas, ¿verdad? Pero a que no es nuestro día a día, muchas veces. A que no es el pan del día, el estar preocupados, la visión que estamos teniendo, la palabra que estamos teniendo, el cumplirla. ¿Por qué Dios quiere que nosotros seamos sus discípulos? Por lo que he dicho antes. Como hay una necesidad urgente, como hay algo que apremia en el corazón de Dios, que es la salvación de aquellos que se pierden, Dios está anhelando, está necesitando, quiere que hayan discípulos que trasladen el mensaje, el evangelio, que por lo menos a estos que no conocen al Señor les llegue el mensaje. Luego ellos tendrán que decidir, ellos tendrán que aceptar si reciben a Jesús o no, pero por lo menos que tengan la posibilidad de que el mensaje llegue hasta ellos. Y yo no sé, aquí ¿cuántos hijos de Dios hay? Levanta tu mano si eres hijo de Dios. Vale, que sepas que Dios te está llamando también a que seas su discípulo. Damos gloria a Dios y yo de verdad cada día digo, y cada vez que puedo intento acordarme y digo, gracias Jesús por la identidad que tengo de ser tu hijo, por tenerte a ti como padre, porque estaba perdido, porque no tenía sentido. Todas estas alabanzas, todas estas adoraciones tienen sentido porque esto es así, porque Dios nos ama, entregó su vida, Él nos da propósito. Y yo doy gracias a Dios y doy gloria a Dios porque soy su hijo. Y también me alegro por cada hijo de Dios que hay en este lugar. Lo cierto es que Dios también se alegra, se goza. Él murió en la cruz. Jesús murió en la cruz para que seamos hijos. No sé si eres consciente de esto. Él murió para que tú seas su hijo. Él te dio potestad. Dice que a los que creyeron en Él, Él les dio la potestad de ser hijos suyos. O sea que viene de Él todo esto. Es iniciativa de Dios de que tú seas su hijo. Él murió en la cruz. Y si no eres hijo de Dios, ahora mismo no te sientes hijo de Dios, que sepas que Dios está tocando la puerta de tu corazón, que está ahí hablándote, inquietándote para que le aceptes. Porque es Él el que nos amó primero y Él está buscando para que tú le conozcas. Y gloria a Dios por todos aquellos que le hemos aceptado. Sin embargo, Dios, como sabe que el mensaje no va a llegar a los perdidos a través de sus hijos, porque a veces el hijo no se preocupa por los demás. Ya lo hemos hablado. Hace 4 meses tengo el privilegio de tener un hijo. Y yo no veo a mi hijo, a Joritz, preocupado por nosotros. Yo no veo a Joritz preocupado por Areli, por mi esposa, y diciendo, oye, Areli, mamá, ¿no? Madre, le digo de broma a Areli, le digo, te va a decir madre. Y yo le digo, ella es tu madre, ¿no? A Joritz, ella es tu madre, que sepas que es tu madre, porque ella quiere que le diga mamá o mami, yo qué sé, pero es una broma, ¿no? Una broma de familia. El caso es que yo no veo a Joritz preocupado por la espalda de mi esposa. Yo no veo a Joritz preocupado por la hora de comer y que respeta los tiempos de la comida. Yo no veo a Joritz y dice, mira, mis padres van a comer, es la hora de comer, voy a respetar este momento, voy a esperar a que ellos terminen de comer y luego ya montaré un berrinche si eso, porque claro, como entiendo que están cansados, llevan días ahí durmiendo poco, mi mamá todo el día venga a darme leche y tal. Yo no veo a Joritz preocupado y sé que durante unos años no se va a preocupar de muchas cosas hasta que él salga de casa. Yo ya tengo la fecha, yo he dicho a los 22 años, de 22 a 24, o Joritz se casa o yo lo saco. Porque quiero que él aprenda de la vida y quiero ya, Joritz escucha esto, y si no está grabado. Porque es que si no, pueden haber, yo no quiero que nadie se ofenda aquí, ¿vale? Pero quiero que me entiendan lo que estoy diciendo. Hay gente que igual tiene 30, 35 años y no es por la situación del país y yo qué sé, podemos poner 1000 excusas y mil cosas que suceden y son reales, pero es que a veces no se hace bien a los hijos.
Y yo quiero que mi hijo aprenda de la vida y sea un hombre de bien, que sea un hombre que cumpla su propósito, y no lo va a ser si yo estoy siempre con él, porque él tiene que llegar un momento en el que él se levanta y sale y levanta el país, ¿no? Como a veces decimos, que se convierta en un hijo de Dios, que sea un discípulo, porque es el curso natural. Y gloria a Dios por los hijos nuevamente, pero Dios quiere discípulos. Dile al que está a tu lado, dile, Dios quiere que seas su discípulo. Está bien que seas hijo, pero quiere que seas su discípulo. Y la semana pasada hemos estado viendo un poco, ¿no?, acerca de cómo convertirnos en verdaderos discípulos. Habían unos pasos. No voy a predicar nuevamente porque ya está ahí. Ahora es tiempo de que tú puedas meditar y ponerlo en práctica. Pero es cierto que se nos hablaba, ¿no?, acerca de querer cambiar. Tiene que haber una intención de nuestra parte de cambiar. Tenemos que querer cambiar. Tiene que nacer de nosotros el despojarnos de esa vieja naturaleza. Dios no lo va a hacer por ti. También se nos hablaba acerca de aceptar nuevos paradigmas. Ahí se está hablando acerca de la mentalidad. ¿Y sabes qué? Que tú te despojes de tu vieja naturaleza, que tú dejes de pecar, no significa que seas renovado en tu entendimiento. Porque hay hijos de Dios que a lo mejor no tienen problemas con el pecado, pero tienen problemas con sus pensamientos. Hay gente que no tiene problemas con el pecado porque igual sabe y entiende que el pecado es nocivo y nos ataca nuestra alma y nos aleja de Dios. Eso lo sabe, pero tiene problemas con su entendimiento, con su mentalidad. Hay hijos de Dios que son perezosos, que igual no pecan y tal, pero ay, qué pereza todo, ¿no? O sea, qué pereza venir a la iglesia o alabar a Dios o ser discípulo. Hay un problema de mentalidad. Hay gente que igual aceptó a Jesús como Señor, pero no deja de ver a Dios como alguien todavía como un dictador, como alguien que ha venido a imponerte las cosas y que todo esto es cuestión de reglas. Y que la iglesia consiste en eso, en que Dios pone unas reglas y que hay que respetarlas. Y eso es una mentalidad que no tiene que ver con la palabra de Dios, porque Dios ha venido a ser Padre de nosotros, Padre nuestro. Y hablamos, sí, Él es Señor, y todo tiene su lugar. Pero hay gente que se queda con ciertas cosas y tiene una mentalidad que no ha sido cambiada. Y también se hablaba, ¿no?, de que tenemos que abandonar esa vieja naturaleza. Tenemos que adoptar la nueva naturaleza. Tenemos que dejar que fluya la personalidad de Jesús. Y esto tampoco a veces es fácil, porque es verdad, nos arrepentimos, dejamos atrás el pecado, decimos, Señor, cambia mi mente, pero a veces cuando llega el momento de manifestar el amor de Dios no lo hacemos. A veces estamos por ahí caminando, trabajando, lo que sea, y a lo mejor nos sentimos inquietos porque es como que Dios nos lleva, ¿no?, a hacer algo más, a predicar el evangelio, a compartir el evangelio con alguien en el trabajo. Y cuando llega el momento de que fluya la personalidad de Jesús, de hacerlo, no lo hacemos. ¿De qué sirve lo anterior si al final no se manifiesta Jesús en tu vida? De nada sirve. Son pasos que hemos visto la semana pasada, pero hoy me gustaría añadir algo a esto que tiene mucho que ver. Y es que para ser discípulo, ¿sabes? El discípulo tiene que vivir en la condición de discípulo. Me explico. El discípulo está para aprender. La definición de discípulo es persona que aprende una doctrina, una ciencia o un arte bajo la dirección de un maestro. Quiere decir que un discípulo no es el que lo sabe todo. Un discípulo no es el que controla las cosas, el que dice, yo tengo control de las cosas, yo sé, a mí nadie me tiene que enseñar porque yo ya sé bastante. Con todo lo que yo sé, yo soy autosuficiente, me sé mover, sé lo que tengo que hacer, sé lo que Dios quiere para mi vida y ya está, y me quedo ahí. Sin embargo, cuando vemos la definición de discípulo, vemos que el discípulo está en constante aprendizaje. Porque el discípulo está para aprender, tiene que ver con la identidad del discípulo. No puede haber alguien que pretenda ser un discípulo y no quiera aprender. Es incoherente, es incompatible. Si alguien aquí quiere ser discípulo del Señor, que sé que hay muchos que queremos ser discípulos del Señor, pues tiene que haber una disposición en el corazón a aprender. Porque si niegas el aprendizaje, si niegas el que alguien te corrija, que alguien te enseñe, que alguien te instruya, que alguien te guíe, entonces estás negando tu identidad y no estás siendo discípulo. Porque lo básico, lo fundamental del discípulo es que aprende bajo la dirección de un maestro. ¿Y quién es nuestro maestro? ¿Quién es nuestro maestro? ¿Y tú aprendes de Jesús? Ahora vamos a ver, porque algunos, sí. Ahora vamos a ver si realmente esto es así. Quiero que vayamos a Lucas 6:39.
Y ahí se nos habla acerca de esto, acerca de que el discípulo está para aprender, que el discípulo tiene que aprender. Esto en otros pasajes paralelos se dice de otra manera, no lo leeremos, léete en tu casa, búscate en tu casa, pero hay un momento en el que dice que el discípulo no puede ser más que su Señor, que baste al discípulo, a lo mejor ser como su Señor. Siempre está bajo la autoridad de alguien, siempre está aprendiendo de alguien, aprendiendo del Señor. En Lucas 6:39 dice, les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero todo discípulo bien preparado puede ser como su maestro. Aquí en primer lugar se nos dice que corremos el riesgo, porque este es un pasaje también que está en el contexto de gente religiosa, muy religiosa, escuchando este mensaje. Habían fariseos, habían religiosos que estaban escuchando a Jesús, y aquí Jesús como que va soltando pullitas, ¿no? Va. El que tenga oídos para oír, que oiga, decía constantemente Jesús. Y dice, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Aquí se nos dice que si nosotros no tenemos revelación de parte del Señor, si no conocemos a Jesús, si no estamos aprendiendo de Él, nosotros no tenemos nada que dar, porque somos ciegos. ¿Y cómo puede un ciego guiar a otro ciego? Antes bien van a caer los dos en el hoyo. Quiere decir que si tú eres un ciego espiritual, que si tú no sabes a dónde vas, si tú no sabes el propósito que Dios tiene para con tu vida, ¿cómo vas a guiar a otros? Si tú eres padre, por ejemplo, se presupone en ti que tienes que tener una sabiduría especial porque eres padre, porque eres una persona de autoridad para con tus hijos. Pero si tú andas en ceguera, no sabes para dónde vas, no vives el evangelio, no conoces a Jesús, no estás viviendo y experimentando lo que Él tiene para tu vida, ¿cómo vas a guiar a tus hijos? ¿Cómo lo vas a hacer? Porque si hacemos esto porque se puede hacer, es lo que los fariseos hacían, corremos ese riesgo de convertirnos en religiosos, en hipócritas. Y aquí dice que un ciego cuando guía a otro ciego, caen los dos en el hoyo. Si un padre no tiene entendimiento y guía a su hijo bajo esa visión y esa falta de entendimiento, ambos caerán en el hoyo. Y es triste, pero esto sucede. Esto no es una profecía, ¿vale? No es un mensaje condenatorio, son verdades, son realidades espirituales. Jesús lo dijo. Sin embargo, lo hermoso de aquí es cuando llega el versículo 40, dice, el discípulo no es superior a su maestro, pero todo discípulo bien preparado, bien enseñado, podríamos decir, bien instruido, bien capacitado, puede ser como su maestro. Porque un discípulo que aprende, que es preparado por su maestro, puede llegar un momento en el que incluso pueda convertirse en alguien que enseña, en alguien que puede dar, que puede aportar. Y así se puede cumplir nuestra visión. Porque nosotros podemos hacer discípulos cuando primeramente hemos sido discipulados, hemos sido enseñados, y llegará un momento en el que hayas aprendido y podrás también enseñar a otros. Y entonces ya no serás un ciego, porque has aprendido, porque has estado bajo la dirección de un maestro. Y ya tienes entendimiento, tienes luz. Entonces, en ese momento puedes enseñar a otros. Y esto es hermoso porque, ¿sabes? Aunque a veces nuestra realidad sea una realidad de falta de entendimiento, sea una realidad de ignorancia en las cosas de Dios, Jesús nos da la oportunidad para que aprendamos de Él. ¿Y sabes lo hermoso que es eso? Que Jesús, siendo el maestro de maestros, el rey de reyes, señor de señores, quiera ser tu maestro, quiera ser tu guía, quiera ser aquel que te diga el camino por donde debes ir. O sea, yo no sé si a ti te alegra esto, pero es que qué privilegio tenemos que Jesús sea nuestro maestro. Porque si queremos ser sus discípulos, no tenemos a cualquier maestro. Tenemos a Jesús como nuestro maestro. Entonces, como discípulos del Señor, debemos aprender de Jesús. Tienes que grabarte esto en tu corazón. Como discípulo de Jesús, tienes que aprender de Él. Si eres discípulo de Jesús, si pretendes ser un discípulo de Jesús, tienes que aprender de Él. Pero tienes que aprender. Porque es muy fácil decir amén, amén, pero tienes que aprender. ¿En tu corazón hay actitud de aprender? ¿Tú estás abierto al aprendizaje? ¿Estás dispuesto a cambiar? Porque tiene que ver con eso, porque el que aprende tiene que cambiar y mover su vida conforme lo que está aprendiendo, conforme la nueva enseñanza. Porque si no estás dispuesto a aprender,
Pues entonces no sé si puede ser discípulo de Jesús, porque nuevamente lo digo, el discípulo está para aprender. Y quiero que hablemos acerca de unas fases que tienen que ver con el aprendizaje. ¿Cómo podemos aprender? Quiero que podamos analizar la vida de los discípulos de Jesús. Ellos, teniendo a Jesús al lado suyo, viendo a Jesús cómo hacía milagros, sanaba a los enfermos, viendo al maestro, ellos también tuvieron que aprender de su maestro. Y ellos transitaron un proceso de aprendizaje, unas fases. Y quiero que hablemos de 3 fases. La primera fase consiste en que en el discípulo que quiere aprender tiene que haber la intención de aprender. Y esto es obvio, pero no lo es tanto. No hay nada peor que un alumno que no quiere aprender. Yo no sé si aquí hay algún profesor o alguien que alguna vez dio clases particulares, que ayudó a algún chaval con alguna materia y tal. A mí me tocó durante unos años dar clases de matemáticas. También aquí en la iglesia tuvimos la oportunidad, ¿no?, de tener unas clases de matemáticas de refuerzo para aquellos que les estaba costando. Y la verdad que fue una bendición, fue muy bonito. Pero, ¿a dónde voy? Habían alumnos que venían a la clase y yo no sé si es que no dormían en casa o trabajar no trabajaban toda la semana. Eran chavales de 13 años, ellos no estarían ahí una semana larga de trabajo y luego vendrían cansados y pobrecitos, normal, se dormían. No, se dormían. Venían a la clase y desde que tú decías, bueno, abramos el cuaderno, ya estaban dormidos. O sea, no te doy tiempo ni a aburrirles porque ya se durmieron. O sea, no da tiempo a eso. ¿Por qué? Porque hay una predisposición. Porque no hay una intención de aprender. Y es difícil intentar enseñar a alguien que no quiere aprender. ¿Te ha pasado alguna vez? En diferentes ámbitos. Intentar dar un consejo, ayudar a alguien con algo, enseñar algo a tus hijos o a algún amigo, darle un consejo. Intentar transmitirle algo pero que no te escuche. O que haga, sí. Tú sabes que sí, pero sí, nada. No te va a hacer ni caso, estás perdiendo el tiempo. Qué difícil, ¿no? Pues en el discípulo tiene que haber la intención de aprender. Y quiero que veamos cómo los discípulos manifestaban esta intención. Vamos a ir a Lucas 11:1. Ten tu Biblia ahí lista porque vamos a ir yendo a algunos pasajes. Van a ser breves, pero tienes que moverte ahí con agilidad por la Biblia. Lucas 11, versículo 1. Dice ahí en Lucas 11:1, en cierta ocasión Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, al igual que Juan enseñó a sus discípulos. ¿Sabes? Los discípulos del Señor eran gente muy torpe, eran gente común. Los discípulos de Jesús tenían errores, tenían muchas debilidades, tenían muchas flaquezas como tú y como yo. De hecho, incluso habían cosas en su corazón que no tenían nada que ver con Dios. Hay un momento en el que algunos discípulos, ¿no?, le piden a Jesús que mande un rayo para exterminar a ciertas personas. Eso no tiene que ver con Dios. Yo no sé si tú sabías, pero eso no tiene que ver con Dios. Así que si levantas una oración en contra de alguien, cuidado con esa oración porque no tiene que ver con Dios. Y Jesús enseñó que no es así. El caso es que los discípulos carecían de muchas cosas, eran torpes, eran débiles, pero si había algo siempre en los discípulos, si había algo que ellos permanentemente demostraban, era que tenían la intención de aprender. Los discípulos del Señor, de Jesús, eran como estos niños pequeñitos, ¿sabes? Que están todo el rato, ¿y esto para qué es? ¿Y por qué esto? Y le dices, no, y es por esto. ¿Y esto otro, pero por qué? ¿Y esto por qué? Y todo el rato, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Y venga a preguntar. Pues los discípulos también se parecían un poco a estos niños que quieren aprender y todo el rato venga a preguntar. ¿Y sabes qué? No es malo. Porque aunque ellos eran torpes y débiles, la intención de aprender les salvó de muchas cosas. Se equivocaron, sí, fallaron, pero como su corazón estaba dispuesto al cambio, a la rectificación, como tenían su corazón abierto a lo que Jesús les dijera, aunque fallaban, como había intención en ellos de aprender, crecieron. Se iban desarrollando y se convirtieron en verdaderos discípulos. Pedro, un hombre que con su mente muy cerrada, muy pequeñita, muy nacionalista, muy judío,
Y de pronto, en base a que Jesús le tiene que enseñar y trabajar, y qué paciencia de Jesús, con Pedro y con todos, y contigo también, y conmigo también, amén, amén, ¿verdad? Qué paciencia. Pues como Pedro, a pesar de que era un hombre que es verdad que le costaba un poco, ¿verdad? Muchas cosas. Pero como había en su corazón la intención de aprender y no se cerraba a las enseñanzas de Jesús, cambió. Y luego vemos a Pedro predicando en multitudes y multitudes que se convierten y escuchan la palabra a través de Pedro. Como gente a las que Pedro nunca les habría hablado, escucharon el mensaje a través de Pedro. Cornelio, ¿te suena Cornelio? Pues Cornelio nunca hubiera recibido el Evangelio si Pedro no hubiera estado dispuesto a aprender. Y aquí vemos cómo los discípulos del Señor en un momento dado le piden a Jesús: Jesús, enséñanos a orar. Y algo tan sencillo como es la oración, porque siempre decimos, ¿no? ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Pues algo tan sencillo como es la oración, los discípulos decían: Señor, enséñanos aún esto. ¿Sabes? Los discípulos tenían muchos formatos y muchas fórmulas de oración. Jesús habla de que los fariseos, los religiosos, estaban por las esquinas levantando largas oraciones. Quiere decir que los discípulos a lo mejor ya sabrían algún rezo, ya sabrían alguna oración, ya tendrían alguna fórmula. Los discípulos también veían cómo Jesús oraba y aún también cómo Jesús manifestaba su poder, porque Dios es Dios mismo. Y los discípulos podrían haber tomado una cierta actitud de autosuficiencia y decir: mira, orar, vamos, es básico, ¿no? Sabré orar, sabremos orar, ¿no? Me imagino los discípulos: sabremos orar, ¿no? Sí, sabemos orar. Pues fíjate la humildad y la sencillez que había en el corazón de estos discípulos, que dijeron: mira, nosotros puede que sepamos muchas cosas, estemos viendo muchas cosas, estemos presenciando muchas cosas, sepamos ya que hay fórmulas, que hay rezos, hay gente que también durante muchos años ya ha levantado ciertas oraciones, pero es que nada de eso está dando resultado. Porque los discípulos querían ir más allá. Porque ellos no se centraron en las formas de las cosas, no se centraron en que, mira, Jesús ya ha orado, ya sé cómo ora, entonces voy a repetir lo que él hace. Pero no se trata de eso, porque el aprendizaje va mucho más allá. Se trata de aprender lo que hay en el corazón de Dios. Y los discípulos no le decían a Jesús: enséñanos a orar para repetir esto, ¿no? Como algunos lo han hecho, han repetido esa enseñanza, lo que luego viene después, el Padre Nuestro. Pero los discípulos no estaban pretendiendo saber una fórmula, porque ya tenían. Lo que ellos querían era aprender a orar de corazón. Querían entender por qué cuando oraba Jesús pasaban cosas y por qué cuando oraban otros no pasaba nada. Algo estaba pasando con Jesús. Y los discípulos fueron capaces de ver eso. Y nosotros a veces nos centramos solamente en lo superficial. Y venimos a la iglesia y formamos parte del centro cristiano, y como venimos aquí, sabemos cómo van las cosas, sabemos cuál es el orden de los cultos, decimos: yo ya sé, yo ya controlo, yo de hecho sé orar. Y luego en la Biblia habla de que se puede orar mal, por ejemplo. Pero no le pedimos a Jesús que nos enseñe. Y así como es la oración, podríamos extrapolarlo a cualquier cosa. En tu corazón hay la actitud de aprender. Tú le pides a Jesús que te dirija, que te enseñe en todo lo que haces. Porque si crees que con las formas, si crees que con venir a este lugar ya sabes todo acerca de Jesús, ya conoces a Dios, te estás equivocando. Dios quiere que aprendas y que vayas más allá. Veamos un segundo ejemplo en Mateo 13:36. Aquí vemos un segundo momento donde los discípulos manifiestan la intención de aprender. Dice: Jesús, después de despedir a la gente, entró en la casa. Esto sucede en un momento en el que Jesús estaba explicando parábolas, estaba predicando, estaba hablando acerca del Evangelio. Dice: se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Jesús acostumbraba a hablar en parábolas para que la gente le entienda. Él usaba las parábolas porque en las parábolas se usaban elementos
que eran cotidianos, que eran comunes para los judíos, para la gente que escuchaba las enseñanzas de Jesús. Entonces, él intentaba que el mensaje sea sencillo, sea personal. Aún con todo, la gente no entendía. Escuchando, no entendían. Y entre estos que no entendían también estaban sus discípulos. Porque los discípulos, aún estando con Jesús pegaditos, codo a codo, viendo su poder, cuando Jesús hablaba de parábolas, tampoco entendían. ¿Y sabes qué es lo bueno de los discípulos? ¿Qué es lo que hay que resaltar aquí? Es que ellos, cuando no entendían algo, pedían ayuda. Ellos reconocían su ignorancia. Cuando ellos dicen, Señor, explícanos, están reconociendo su ignorancia. Están reconociendo que no saben. Y yo no sé si tú eres de los que, aún sin saber hacia dónde ir, te mantienes en esa posición, no pides ayuda y vives en la ignorancia espiritual. Pero había algo bueno en los discípulos, y era que ellos, si no sabían algo, decían, Jesús, lo reconozco, yo no sé esto. Y yo no sé si tú ignoras cosas, si no sabes ciertas cosas, si tienes el año pasado hablando acerca del propósito, y puede que aquí algunos sigan sin conocer y saber cuál es el propósito de Dios para sus vidas. Porque hay gente así, ¿no? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Si no lo sabes, en lugar de seguir viviendo en la ignorancia, en el estado en el que te encuentras, ¿por qué no le pides al Señor, Señor, enséñame? Señor, háblame. Señor, explícame. Manifiesta una actitud de querer aprender. Jesús no te va a forzar. Si tú no estás dispuesto a aprender, Jesús no te va, aunque te enseñe, aunque te hable, porque ahora la palabra de Dios está siendo dada, pero puede que haya gente aquí que no entienda nada. Y en lugar de decirle, Señor, explícame qué estás queriendo decirme, se mantengan en esa actitud y en esa postura. Y los fariseos hacían eso. Jesús les decía algo, ellos no entendían. Y en lugar ellos de rectificar, en lugar de cambiar, ellos más bien iban en contra de Jesús. Y le decían, lo que tú dices está mal, tú eres un falso, tus testimonios no son válidos. Iban en contra de Jesús. Por eso, si algo quiere Dios de parte de ti en esta mañana es que tú tengas la intención de aprender. Yo no sé cuántos tienen la intención de aprender. Pues si esto es así, tenemos que seguir avanzando, porque no es suficiente con la intención. Las buenas intenciones no cambian nada. Lo que tenemos que hacer también es aplicar las enseñanzas. Y esto es básico. Dicen estudios que cuando tú aprendes algo, te enseñan algo y eres capaz de aplicarlo, el 70% de esa información se te retiene, la guardas, realmente aprendes. De hecho, si eres capaz luego incluso de reproducir esa información, de enseñar a otros lo que has aprendido, se te queda el 90%, casi todo. ¿Os suena la visión? Discípulos que hacen discípulos. Aquel que vive la visión, que es un discípulo y es capaz de enseñar a otro, está viviendo casi una gran parte, casi todo de lo que está recibiendo de parte de Dios. Sin embargo, dice que estos estudios también que aquellos que solamente leen, solamente escuchan, se queda el 10%, el 20%, casi nada. Y con el paso de los días, de las semanas, se queda en nada, en cero. Es decir, que todo lo que Dios te habla y Dios te dice, por muy bonito que te suene, si no eres capaz de aplicarlo, si solamente lo oyes y lo escuchas, te vas a olvidar. Te vas a olvidar. Y los discípulos tuvieron que aplicar esto porque Jesús les llevó a eso. Ahí en Mateo 10, versículo 1, vemos un momento en el que los discípulos tuvieron que aplicar todo lo que estaban aprendiendo de parte de Jesús. Porque están muy bien las enseñanzas. Yo imagino a los discípulos aprendiendo de Jesús. Qué bonito, qué bien habla Jesús. Estas parábolas, ¡guau! Es verdad, ahora que me lo ha explicado, qué bien, qué hermoso. ¡Guau! Jesús cómo sana a los enfermos. ¡Guau! Esto es espectacular. Sin embargo, hay un momento en el que Jesús les dice, muchachos, hay que aplicar. ¿Y qué pasa ahí en Mateo 10, versículo 1? Dice, entonces llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Más adelante en el versículo 5 dice, Jesús envió a estos 12 con las instrucciones siguientes.
Por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. Id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayáis, predicadles así: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, y de gracia habéis recibido, pues ahora os toca dar de gracia. O sea, yo no sé si tú eres capaz de entender este momento. Los discípulos vieron cómo Jesús sanaba a los enfermos, a muchos enfermos. Los discípulos vieron esto, vieron cómo Jesús limpiaba a los leprosos. Los discípulos vieron cómo Jesús tenía tanta autoridad que de pronto decía a un demonio que estaba en una persona: fuera, sal de ella, y este demonio salía. Los discípulos lo vieron. Vieron cómo resucitó a personas. Pero ahora Jesús coge y dice: suficiente la teoría, os toca aplicar esto. Y les dice: ahora os toca a vosotros sanar a los enfermos. Ahora os toca a vosotros limpiar a los leprosos. Os toca a vosotros resucitar a los muertos, echar fuera a los demonios. Y sabes, a ti también te toca aplicar todo lo que estás recibiendo de parte de Dios. Yo no sé qué estás recibiendo, porque cada uno, Dios le está hablando de algo específico. La visión es la misma para todos, tenemos que apuntar algo, pero aquí cada uno tiene su debilidad, tiene su flaqueza, sabe en qué está fallando, sabe en qué parte del proceso está del aprendizaje, sabe todo esto. Lo cierto es que sea lo que Dios te esté hablando a ti personalmente, tienes que aplicarlo. Porque si no lo aplicas, se te va a ir. Y ¿sabes qué es lo fuerte de esto? Que los discípulos ya no podían ponerse detrás de Jesús, esconderse entre las faldas de Jesús, ¿no? Podríamos decir ahí, como los niños ahí agarrándose a la mamá, detrás de la mamá. A los discípulos le tocaba ponerse en primera línea de batalla. Jesús ya no iba a estar ahí, los envió, y les tocaba a ellos reproducir aquello que habían sido enseñados. Y a nosotros también habrá momentos que nos va a tocar estar en primera línea de batalla, a veces queriendo o a veces sin querer. Porque Jesús ya nos está hablando, nos está enseñando, y puede que lleguen momentos en los que ya a ti te va a tocar aplicar la palabra. Y vemos cómo cada vez se pone más complicado el hablar con total libertad acerca del Evangelio, por las enseñanzas que damos, por las verdades que decimos, porque están en la palabra. Y puede que en un momento tú ya no te puedas camuflar detrás de la iglesia, detrás de los que aplican la palabra, porque esto es lo que hacían los discípulos. Estaban detrás de aquel que aplicaba todo, ¿no? Que era Jesús, el maestro. Bueno, luego les tocó a ellos. Y puede que si tú eres de los que te pones detrás de aquellos que aplican la palabra, cuando te toque aplicarla, si no tienes el hábito, si no entiendes que tienes que aplicar y vivir lo que Dios te está diciendo, puede que falles. Porque de nada sirve la buena intención. Y Jesús nos llama a que nosotros podamos aplicar su palabra. Y yo no sé, nuevamente repito, ¿qué es lo que Dios te está hablando? ¿Qué es lo que estás recibiendo? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo que hagas? ¿Ya has puesto en práctica aquello que hablamos la semana pasada? ¿Ya has visto en tu vida cuál es esa vieja naturaleza? ¿Ya has visto qué cosas tienes que despojarte tú? ¿Ya te has despojado de eso? ¿Ya has renunciado a eso? ¿Ya le has dicho: Señor, mira, yo sé que esto ya depende de mí? ¿Ya lo has hecho? Porque si no, solamente te estás convirtiendo en un oidor. Y la enseñanza, por muchas veces que levantes la mano y digas: yo quiero ser discípulo del Señor, si luego no eres capaz de aplicar, entonces no estás realmente siendo un discípulo de Jesús. Porque Él nos manda a aplicar, y esto es un ejemplo de muchos. Jesús aquí les mandó como una primera prueba ahí a los discípulos que lo hagan, pero luego Él se iría, murió, resucitó al tercer día, y luego ya los discípulos se quedaron. Ahí se generó lo que es la iglesia, y la iglesia era la encargada de transmitir todo lo que es el Evangelio. O sea que la aplicación está en el corazón de Dios. Dios no es un Dios de teoría. Yo no sé si tú sabías esto, pero Dios no es un Dios de teoría. Dios no es un Dios de palabras. Si Él te ha dicho que te va a ayudar, que va a estar contigo todos los días, si te determinas a ser discípulo, Él lo va a hacer. Ahora también haz tu parte. Di: Señor,
Ayúdame a aplicar la palabra, porque a lo mejor no la estoy aplicando, no la estoy viviendo, no la estoy experimentando. Yo no sé cuál es tu realidad, pero yo te animo de todo corazón que puedas aplicar lo que estás recibiendo de parte de Dios. Porque si no, no puedes ser discípulo. Serás un hijo, serás un seguidor, pero Dios está llamando a que seas discípulo. Dios cuenta contigo. Y no depende de tus capacidades. Depende de que quieras y de que apliques. ¿Alguien aquí no puede aplicar las enseñanzas de Jesús? ¿Alguien aquí está atado a algunas cadenas? ¿Alguien está aquí en alguna cárcel? Cosa de que Jesús le dice, predica el evangelio y no puedes predicar porque estás atado a unas cadenas y estás en la cárcel. ¿Hay alguien que esté en esta condición? No, ¿verdad? Estamos aquí en la iglesia. La aplicación depende de ti. Y eres tú el que aplica. Y la tercera fase, porque uno podría decir, esto está muy bien, yo creo que ya el proceso se ha terminado, hemos concluido ya porque hemos tenido la intención, hemos aprendido de Jesús, hemos aplicado lo suyo. Sin embargo, Jesús va más allá, Dios va más allá. A Él no le es suficiente que haya intención en tu corazón de aplicar la palabra, intención de vivir la palabra, de aplicar las enseñanzas, sino Él quiere algo más para con tu vida. Y vamos a ver qué es lo que dice ahí en Juan 8, 31. Y esta es la tercera fase del aprendizaje. Y quiero que prestes mucha atención porque esto es clave. Porque lo anterior está muy bien, pero si no entiendes esto que vamos a hablar ahora, lo demás se queda en nada. Y ahora vas a entender por qué. En Juan 8, 31 dice, entonces Jesús se dirigió a los judíos que habían creído en Él. Es decir, que Jesús estaba hablando con personas que ya creyeron en Él. Y les dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Qué hermoso texto, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado este texto? Que la verdad nos hará libres y buscamos la libertad de Jesús y queremos ser libres y vivir en libertad. Pero hay algo antes. Hay gente que creyó en Jesús y a Jesús no le era suficiente. Les dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, en lo que yo os estoy diciendo, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, que Jesús quiere que no solamente apliques, que tengas la intención de aplicar su palabra, que la apliques, sino que también permanezcas en ella. ¿Cuánta gente hay que no ha conocido al Señor, que ha vivido sus promesas, ha experimentado su amor, pero por lo que sea en un momento dado baja los brazos y ya no permanece en esas enseñanzas? Y hoy en día no son discípulos del Señor. Algunos están lejos de Jesús, lejos de Dios. Porque Jesús sabe que para nosotros verdaderamente ser discípulos suyos tenemos que permanecer en sus palabras, en sus enseñanzas. Y Jesús quiere que permanezcas en aquello que Él te ha dicho, en aquello que Él te está hablando. Dios nos está hablando acerca de muchas cosas, pero nuevamente, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? ¿En qué tienes que permanecer? Los discípulos, veíamos cómo los discípulos de Jesús, en un momento dado de persecución, fueron capaces de permanecer en lo que Jesús les había dicho. Y así fueron verdaderos discípulos. Yo no sé si tú cuando lees cómo Esteban muere, es apedreado por defender el evangelio, por no negar su fe, por incluso ver la gloria de Jesús, nada más antes de morir. Yo no sé si tú cuando ves eso te asombra. Pero si él fue capaz de vivir todo esto y podemos ver a Esteban como un verdadero discípulo, es porque él permaneció en las palabras de Jesús. Y tú y yo tenemos que también permanecer en las enseñanzas de Jesús. A eso Dios nos está llamando. Por eso, para concluir, me gustaría nuevamente que pienses por un momento en ti, en tu condición, si eres un hijo de Dios. Y quiero que nuevamente te imagines, porque antes lo dije al principio, pero te imagines a Jesús. Alguno tendrá que imaginárselo, otros lo creemos. Jesús está en este lugar. Y que
que veas a Jesús como Él te está llamando a que seas su discípulo. Voy a invitar a los hermanos de la alabanza que puedan subir. Jesús quiere que como hijos suyos pasemos de nivel, que avancemos. Él está viendo la necesidad que hay en Pamplona, que hay en Navarra. Está viendo tus familiares que no conocen al Señor, tus amigos, a tus hijos. Y a veces nos duele, ¿verdad?, cuando tenemos un hijo o una hija que no conoce al Señor o que se ha apartado y que está lejos de Dios y está haciendo barbaridades, que está sumergido en el mundo. Y decimos: ¡guau, Jesús, ten misericordia de mi hijo! Ten misericordia de mi padre que no te conoce, de mi madre que no te conoce. Y podemos entender en cierto grado el dolor, el amor que hay en el corazón de Jesús. Pero lo cierto es que el amor de Dios va más allá. Él ama tanto a la gente que vive en Pamplona, que sigue confiando, que sigue creyendo que tú puedes ser un discípulo suyo. Él te está viendo y Él sabe que tú eres débil, que eres torpe. Él sabe que fallamos, que no somos capaces de muchas cosas, pero Él sigue contando contigo. Y si algo tienes que entender hoy y tienes que irte con algo a casa, es que tienes que tener el corazón abierto. Tienes que tener el corazón abierto a lo que Jesús te diga. Tienes que ser una persona enseñable. Tienes que ser una persona que está dispuesta a aprender. Y sabes, hemos dicho que el discípulo aprende de su maestro, de Jesús. Pero Jesús ha levantado pastores, ha levantado evangelistas, ha levantado maestros, ha levantado a su iglesia para que seamos edificados, para que seamos perfeccionados, para que seamos transformados. Quiere decir que no se trata solamente de tú y Dios, de tú y Jesús, porque algunos viven así, dicen: no, yo solamente aprendo de Jesús y si Jesús no me habla, si no se me parece un ángel, yo no voy a obedecer. Negando lo que Él mismo dijo. Él levantó a la iglesia. Hay gente a tu lado que Dios usa para bendecirte, para guiarte, para discipularte. Y si tú quieres vivir esta palabra, tienes que entender que tienes que obedecer a aquellos que Dios pone a tu lado. Yo no sé si tú das gracias a Dios por tu responsable de discipulado. Yo no sé si das gracias a Dios por tu consolidador. Yo no sé si das gracias a Dios por tus pastores. Pero es cierto que a veces no mostramos y no manifestamos querer aprender, ¿verdad? Qué difícil es que alguien te diga lo que tienes que hacer. Qué difícil es que alguien te corrija. A veces salta el orgullo, salta la autosuficiencia. Escuchamos un mensaje, leemos un texto que ya lo escuchamos antes, dices: yo ya lo sé. Y cerramos nuestros oídos al mensaje. ¿Tú te crees que conoces la profundidad de la palabra? ¿Tú te crees tan sabio que por leer de corrido un texto de la Biblia ya lo entiendes? ¿Tú te crees que tienes tanta sabiduría? Sin embargo, si nosotros somos capaces de ser humildes y ser sencillos de corazón y decirle a Jesús: Jesús, reconozco mi condición, muero a mi orgullo, quiero aprender, quiero que tú me enseñes, quiero que tú me guíes, quiero que tú alumbres mi camino. Entonces Jesús se va a agradar de ti. Porque a Jesús no le importaba explicar las cosas,
Tenía mucha paciencia y paciencia infinita. Y a pesar de que nosotros a veces con los niños pequeños, no, qué pesado, venga ya todo el rato preguntando para qué esto, por qué esto. Pues Jesús no nos trata así. Él prefiere que le preguntes, Él prefiere que le temas con ese temor reverente, Él prefiere que le consideres en todos tus caminos a que no le consideres en ninguno. Y cuando tú no oras, cuando tú no buscas de Dios, cuando no lees su palabra, ¿sabes qué? Da igual lo que digas. Tu maestro no es Jesús. No estás siendo discípulo de Jesús. Porque son los medios que Dios ha establecido para que aprendamos. Alguno dice, no, yo aprendo de Jesús, pero nunca lee la palabra. Y Jesús quiere que aprendas. Y lo va a hacer te va a enseñar a través de su palabra. Alguno quiere que Jesús le revele cosas, que Dios le diga cosas, pero no pasan tiempo con el Espíritu Santo. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste renovado por el Espíritu Santo? Que sentiste esos ríos de agua viva que recorren tu ser. Y dice la palabra que el Espíritu Santo sería el que nos enseñaría y nos conduciría a toda verdad. Tú quieres aprender. No es retórica, Tú quieres aprender, respóndeme. ¿Quieres aprender? ¿Quieres que Jesús te enseñe? Ten comunión con el Espíritu Santo. Búscale. No solamente en la iglesia, no solamente el domingo cuando alguien venga a orar por ti. Búscale en tu habitación, búscale en todo tiempo. Dile, Jesús, Señor, Espíritu Santo, dependo de ti. Dependo de ti, tengo esta decisión. Sé que es pequeña, sé que parece que no es importante, pero la pongo en tus manos. ¿Y qué hablar de las grandes decisiones? ¿Me voy a mi país o no me voy? ¿Estudio esto o no estudio esto? ¿Me caso con esta persona o no? Y a veces caminamos y nos movemos de una manera autosuficiente. Pero qué bueno, qué bonito es cuando hay uno que se humilla y le dice, Jesús, mira, tú eres mi Señor, tú eres mi Maestro. Yo te pido que tú me guíes, que tú me enseñes. Dime lo que tengo que hacer, quiero aprender. Quiero aprender. Y no solamente quiero aprender y que tú me hables, quiero aplicar. Jesús, reconozco que me cuesta. Reconozco que en el momento que tengo que aplicar algo que tú me has hablado, tú me hablaste del perdón, por ejemplo, Jesús. Me dijiste que perdone. La teoría la tengo, sé que el perdón trae libertad. Me va a traer libertad primeramente a mí, Jesús, y yo lo sé, pero aplicar eso, qué difícil es. Pues habla con Jesús, dile, Jesús, ayúdame a aplicar tu palabra. No puedo vivir siempre de la teoría. Quiero ser alguien genuino, quiero vivir tu palabra. Pero necesitas del Espíritu Santo, necesitas de Dios, necesitas del Padre. Él está dispuesto, el Maestro está dispuesto, extiende su mano hacia ti y te dice, quiero enseñarte, quiero ayudarte, quiero guiarte. La obra misionera nos recuerda que una de las tareas más importantes y trascendentales de la Iglesia es acercar el Evangelio a toda persona. Todos los años tenemos la oportunidad de involucrarnos en esta tarea, orando, compartiendo el Evangelio personalmente a otros y también apoyando proyectos en Navarra y en diferentes lugares del mundo. El compromiso misionero es una de las maneras en que nos involucramos en la obra misionera. Este compromiso consiste en que durante todo el año daremos un donativo económico y además aportaremos cajitas para Operación Niño de la Navidad. Si deseas participar de esto, acércate al stand de misiones o a tu responsable de discipulado consolidador, que con mucho gusto te facilitarán toda la información necesaria. Aprende a leer y escribir, o las bases del español con las clases de Más que Palabras. Estas clases inician el 4 de marzo hasta el 10 de junio, los días lunes de 7 a 9. La matrícula tiene un coste de 10 euros. Las inscripciones finalizan el jueves 21 de febrero. Para poder inscribirte o conocer más información, ponte en contacto al siguiente número o acércate a Elena Sánchez. El próximo sábado, 17 de febrero a las 6 de la tarde, tenemos nuestra Asamblea General. En ella, como miembros del Centro Cristiano, nos reunimos para recibir el balance de nuestra labor, nuestros compromisos, pero también para recibir el enfoque como congregación para este 2024. No faltes a esta convocatoria.
Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.